posteriores, yo decía, ¿y esto cómo se podrá representar? O sea, ¿cómo se puede llevar esto a las tablas, ¿no? Y ayer me quedé maravillado una vez más, ¿no?, con vuestro trabajo, porque es un trabajo extraordinario. Colocasteis acción donde hay un tímido embrión de acción, colocasteis toda una historia perfectamente seguible, ¿no?, perfectamente teatral, acompañada de una serie de elementos, ¿no?, capitales como la música. Y bueno, a mí me redescubristeis a Juan de la Encina, ¿no? Yo creo que incluso estando ciertamente habituado a estos textos, que de buenas a primeras lo veía con otros ojos, con otra perspectiva, yo creo que es algo que, bueno, que dice mucho, obviamente, a vuestro favor, de mi punto de vista, y de luego os felicito de manera muy encarecida, ¿no? Al mismo tiempo me surge una pregunta, yo no sé si tú me paras, pero me llama la atención nosotros, los que nos dedicamos más a la cuestión de la edición de textos, en plan filológico, y estamos siempre peleándonos entre modernizamos los textos o no modernizamos, ¿no? Como yo, que soy ferviente partidario de modernizar los textos, respetando obviamente todo aquello que tiene valor fonético-fonológico, pero el resto hay que modernizarlo para facilitar la lectura, me quedé sorprendido de cómo incluso con textos recitados, representados, con las características propias de la lengua del siglo XV, funcionan perfectamente, ¿no? Y bueno, pues quería preguntar sobre esto. Sí, yo creo que eso es una opción que tomamos, una opción bastante fundamentalista, que tomamos a partir del 2008, que es cuando empezamos a trabajar con Vicente Fuentes, porque un tipo de trabajo como este solamente se puede desarrollar teniendo una persona responsable de ello, que en este caso es Vicente Fuentes, que hace una búsqueda muy seria sobre cómo decir el verso, cómo ser elocuente con este tipo de formas métricas, respetando y intentando traer a España toda una tradición también externa de búsqueda, ¿no? Juntar lo que se ha venido haciendo en este país en los últimos años, pero también con las búsquedas a nivel europeo que se han hecho, ¿no? Y a partir del 2008 nosotros decidimos empezar a indagar en este ámbito más fundamentalista, que tenía que ver con la pronunciación fonética de ese castellano del XVI, o en aquel momento del siglo XII incluso, porque partíamos de la autor de los Reyes Magos. Y de repente nos pareció que era una vía fundamental para entender un tipo de teatro donde, como hemos dicho siempre, música y acción dramática están absolutamente unidos, con lo cual, si estás trabajando sobre estructuras rítmicas, estás trabajando sobre estructuras musicales, ¿cómo no recuperar ese mundo fonético que por otra parte resulta absolutamente exótico? Yo creo que también está bien para que el espectador pueda viajar a ese mundo inventado, que al final es inventado lo que estamos planteando, para formar una unidad. Y yo creo que hay que confiar en que ese trabajo se puede hacer. Lo que pasa es que uno no puede saltarse fases, y ahí nosotros hacemos mucho trabajo durante los 2 meses de encierro que tenemos con los actores, de trabajo sobre el propio texto, mucho trabajo de mesa, mucho trabajo de comprensión, primero de los actores, que tienen que manejar el material, y luego confiar en que ese material es del pasado pero habla de nosotros, con lo cual lo único que hay que hacer es utilizar esas palabras del pasado para vivir en presente lo que están haciendo. Y cuando el actor tiene la técnica para poder verbalizar y entiende lo que tiene que decir, el espectador lo que recibe es un mensaje absolutamente directo y contemporáneo, y no hace falta masticárselo y dárselo diseccionado de otra manera. Yo creo que todo lo contrario, que el espectador agradece poder entrar en un ámbito en el que no todo se entiende, pero sí entiende lo que está pasando. Y luego también no nos olvidemos de que los conflictos que estamos viendo sobre escena son lo que son. Es decir, no es un drama psicologista que tengas que llegar, no, esto es lo que es. Y, por ejemplo, nosotros yo aprendí a confiar en este tipo de trabajo cuando trabajamos sobre farsas y diálogos de Lucas Fernández, que era mucho más complejo, era el texto más complejo que habíamos hecho a nivel verbal, en el que había coplas enteras donde no se entendía una sola palabra. Y lo que vimos es que el público entendía perfectamente lo que se le quería decir. Si eso se podía hacer con el Sayagués de Lucas Fernández, con Juan de la Encina va solo. Yo creo que por eso también es un espectáculo que conecta muy bien con el público, porque todo el mundo siente que le están hablando en un lenguaje cercano, aunque sea verso, aunque sea un lenguaje que por otra parte está distante, ¿no?, lo que hacemos. Sí, claro, ese aspecto sobre el que llamaba Juan la atención, el aspecto fonético histórico de los textos, es una constante de los trabajos de Nao.
Y la sorpresa, lo que sorprende a quienes estamos acostumbrados a ver en la letra muerta del impreso esos textos, es la vitalidad con la que se comunican y la ruptura de barreras. Es decir, todo eso que para un lector impone barreras en la comprensión del sayagués, tanto desde el punto de vista fonético como desde el punto de vista léxico, cuando lo encarna un actor preparado naturalmente, como son los de este espectáculo, y luego hablamos del acierto del casting, que a mí me parece uno de los grandes méritos de este montaje, cuando un actor de esa forma se enfrenta a ese trabajo, comunica de una forma maravillosa. ¿Qué trabajo hay detrás de eso, Sergio? Tiene que ser tremendo, ¿no? Que puedas decir esto que yo trado sin que se te trabe la lengua. Bueno, claro, al final pues es eso, es un ejercicio de trabalenguas. La cuestión fonética es como la base, empiezas practicando y al final, bueno, pues el código, sabes que tienes que trabajar con ese código, y en mi caso yo he trabajado ya con Ana en 3, 4 espectáculos, con lo cual dices, bueno, pues ahora toca hablar así y es una cuestión de agilidad. Sí, simplemente un trabajo fonético. El problema luego es comunicar esos textos de manera que resulten naturales, ¿no? Porque puedes hacer una lectura fonética perfecta, pero que aquello esté muerto. Entonces, digamos que es moverte constantemente en un equilibrio entre no resultar demasiado explicativo, pero tampoco ser demasiado coloquial, porque es un texto que si lo explicas al final el conflicto, digamos, y la acción no te está pasando por tu cuerpo y con lo cual no la estás transmitiendo, y luego por otra parte, si es muy coloquial, que es lo que nos pasa a veces cuando ya tienes rodaje y empiezas a confiar en que el texto se entiende, caes en un naturalismo que hace que, pues eso, que el público no perciba realmente qué es lo que está pasando. Entonces, para mí, fundamentalmente, no sé si mis compañeros están de acuerdo con eso, pero yo el problema que tengo fundamental es mantener ese equilibrio entre lo coloquial y lo formal. Sí, lo que hay detrás, por otra parte, de esas propuestas vuestras, lo fonético quizás sea lo más aparatoso a la hora de percibirlo el público, ¿no? Pero lo que hay es una cosa curiosa, y yo creo que ahí está una de las claves del éxito de Ana con relación a la muchachada filológica, por no decir filologada, que es lo que diría Álvaro Tato, que es un trabajo de investigación que apenas se ve, porque se transforma en escena en mucha cosa, pero hay mucho trabajo detrás de documentación. Lo fonético histórico es lo más aparente, ¿no? Pero hay muchísimo trabajo con lo musical, por ejemplo, que Juan apuntaba a su esencia en la obra, ¿no? A mí este montaje de Triunfo de Amor, como me pareció también el de bueno, como me lo han parecido todos los que he podido ver de Nau d'Amores, ¿no? Me da la sensación de que están concebidos como la obra de arte total. Es casi una ópera wagneriana lo que hacéis. Si os dais cuenta, lo que proponéis es prácticamente una zarzuela, ¿no? Donde la música preludia, conecta, segmenta el texto, subraya los comportamientos de los personajes, apoya los sentimientos, glosa la acción. Es maravilloso. Los músicos actúan. Claro, los músicos actúan, ¿no? Esa integración de los músicos con los actores me parece también genial. Y eso lo que acaba generando es una especie de primera zarzuela española. ¿Se os dais cuenta? Y eso hecho con medios, y esto es una cosa sobre la que también quería llamar la atención, ¿no? Y también sobre la escenografía habrá que hablar, pero bueno, puesto que ahora estamos con texto y música, hecho con medios que no extrañaría en ninguna sala de ningún palacio renacentista. Es decir, prescindiendo de la luz eléctrica, naturalmente, ¿no? Todos los medios que se ponen en escena en los espectáculos de Nau son medios que uno podía encontrarse en un salón renacentista. La música de ayer, música de Cancionero de Palacio, o música del libro de Strucci de las frótole, ¿no? De las frótolas italianas, que hay un par de ellas, que por cierto cantáis muy bien, y son son composiciones muy difíciles de cantar, cosa que no puedo decir de la Nau d'Amores portuguesa. Ahí la musiquilla le falta un poco de encaje desde mi punto de vista, pero ayer cantáis espléndidamente esas composiciones, ¿no? Entonces, esa confluencia de elementos que son elementos históricos, el lenguaje, la música, la escenografía, un castillo, 4 arcadas y 3 cortinas. O sea, esto es lo que decía Cervantes que había visto hacer a Lope de Rueda prácticamente, ¿no?
Cervantes ya, que ayer lo recordaban también, ¿no? Cuando recuerda, yo vi representar al gran Lope de Rueda, ya, el anciano que recuerda sus batallitas de joven, ¿no? Y lo primero de lo que se acuerda es de Lope de Rueda, y la tramoya consistía en una cortina tirada y demás. Bueno, pues en Nao tenemos eso, y hay que ver cómo funciona, y el partido que se saca a esos materiales. Detrás de eso hay una gran labor de investigación. Hay una gran labor de investigación de la parte más divertida de la investigación, yo digo siempre, por nosotros podemos permitir ese lujo, el pasarnos un año, porque trabajamos, nos obligamos siempre a no hacer más de un proyecto al año, por supuesto, y durante un año buscar ese material que luego no hay que redactar y convertir en tesis doctorales que nos tienen años y años ahí encerrados después, ¿no? Hay ese trabajo de búsqueda que es absolutamente placentero, yo creo que por eso luego está en la base de nuestros espectáculos, porque es la parte que yo por lo menos más disfruto, pero sobre todo lo que hay es un trabajo de equipo, y eso es fundamental. Para llegar a un trabajo de síntesis como el que hay en escena, tienes que contar con gente que está especializada en diferentes ámbitos y que sabe lo que está haciendo, y que puedes confiar en las propuestas que te está haciendo. Y nosotros eso ha sido una apuesta desde hace 15 años, el trabajar con un equipo artístico estable que puede buscar lenguajes comunes, que se entiende, que tiene una misma visión de lo que es el arte, de lo que es la vida, por tanto, también, y que puede desarrollar un proyecto